El municipio y ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila, es sin lugar uno de los lugares más importantes en la historia de México. Aquí, don Francisco Ignacio Madero González va a iniciar su movimiento político democratizador. Aquí, en esta casa, se va a escribir la sucesión presidencial. Van a ocurrir hechos históricos muy importantes y en este lugar se encuentra también una de las obras artísticas más importantes del estado de Coahuila. Sin lugar a dudas, este sitio alberga el mural más importante que hay en todo el estado de Coahuila, tanto por sus cualidades estéticas, históricas, como por el renombre de su autor, Antonio González Orozco. En este recinto, donde alguna vez estuviera el domicilio conyugal de don Francisco I. Madero y su esposa Sarita Pérez de Madero, se encuentra este bello mural, elaborado por el gran artista chihuahuense Antonio González Orozco. Este mural está cumpliendo 50 años de haber sido colocado en este histórico recinto. De acuerdo a varios especialistas, como lo señalamos, esta es la obra pictórica de la corriente muralista, del muralismo mexicano más importante que hay en el estado de Coahuila. Desgraciadamente no ha sido muy valorada ni muy difundida, pero creo que en su 50 aniversario vale la pena resaltar que esta obra es muy importante y está en un lugar histórico. Aquí, aparte de que vivió don Francisco I. Madero, en 1960 el general Raúl Madero González, quien por cierto aparece en el mural, decretó que fuera la sede de los poderes del estado de Coahuila en la celebración del 60 aniversario de la Revolución. Aquí también estuvo Lázaro Cárdenas llevando a cabo el reparto agrario. El muralismo mexicano, sin lugar a dudas, es la expresión estética más importante que se ha generado en nuestro país. En México, los murales son famosos a nivel internacional. El muralismo mexicano de la etapa revolucionaria inició en la presidencia de Álvaro Obregón. El caudillo triunfante de la Revolución Mexicana encomendó la creación de la Secretaría de Educación Pública a José Vasconcelos. Desde los más lejanos tiempos, desde la Edad Media, desde los mayas, los egipcios, los bizantinos, la Iglesia Católica, han utilizado los murales como una forma de educar, como una forma de adoctrinar. Y de ese sentido, el último gran muralista mexicano, sin lugar a dudas, es González Orozco. Todos los que hemos estudiado la primaria los últimos 50 años hemos visto alguna de sus obras en los libros de textos. Es el último gran muralista, reconocido por propios y extraños. Y el mural de San Pedro es obra de este gran artista chihuahuense. El mural La Significación de Francisco I. Madero en el movimiento revolucionario de 1910 fue elaborado por instrucciones precisas del entonces presidente de la República, Luis Echevarría Álvarez. Como consta en el mismo mural, en una de sus secciones, en una hoja de periódico, un voceador muestra la página donde se lee claramente que fue don Luis Echevarría Álvarez, el presidente de la República de aquel momento, quien ordenó que se realizaran las obras de rehabilitación de lo que hoy es la Casa de la Cultura. Se cuenta que durante su campaña política, durante una visita a San Pedro de las Colonias, un joven universitario, cuyo nombre no quisiera ni recordar, le pidió que el lugar donde vivió don Francisco I. Madero, que entonces era un casino, fuera convertido en un centro cultural. El presidente populista Luis Echevarría Álvarez entendió el mensaje y en su momento dio instrucciones al gobernador Óscar Flores Tapia para que se llevara a cabo la remodelación del lugar, se hiciera la permuta con los socios del casino y la casa de don Francisco I. Madero fuera convertida en centro cultural, ya que por muchos años fue un centro recreativo, un club privado, el Casino San Pedro. Y así fue como se llevó a cabo la obra de remodelación. En aquel tiempo, el presidente municipal era uno de los líderes campesinos más queridos que han existido en San Pedro, don Luis Flores Mantos, cuya administración se caracterizó por mucho dinamismo.
El líder campesino durante su gestión llevó a cabo diversas obras como la construcción de la Unidad Deportiva Benito Juárez. También se realizaron remodelaciones y obras de pavimentación y mejoramiento urbano. Don Luis venía de un ejido. Sus padres habían sido peones acasillados. Su vida estaba muy ligada al movimiento revolucionario. También en su administración se construyó lo que hoy es la Central de Bomberos. Siempre será recordado con cariño este campesino. El mural revolucionario de la Casa de la Cultura fue inaugurado por José López Portillo y Pacheco, el entonces candidato del PRI, candidato único a la presidencia de la República en 1976. Por cierto, el padre de este personaje, como mencionamos, aparece en una de las secciones del mural. El maestro González Orozco va a pintar el mural, la significación de Francisco y Madero en el movimiento revolucionario de 1910, en el molino de la Escuela de Santo Domingo, en la capital de la República. Son 6 paneles. El mural mide en total 15 metros de largo por 3 de ancho. Fue pintado en la capital de la República y posteriormente traído a San Pedro. Se divide en 3 partes. En la primera sección se ve a Madero en su campaña política en un lugar que al parecer trató de ser la alegoría de la Plaza de Armas. En esta sección del mural aparecen varios de los primeros maderistas y el único sanpetrino que aparece en el mural, el único nacido en San Pedro, Elías de los Ríos, quien fuera el taquígrafo de don Francisco y Madero y por quien sabemos muchas de las cosas más particulares, más íntimas de la vida del matrimonio Madero Pérez. En esta parte se ven también algunos de los primeros seguidores de Madero, como José Vasconcelos, que aparece por ahí. También aparece Gabriel Calzada, aparecen varios coahuilenses y muchos revolucionarios de otras partes de la República Mexicana. Ahí aparece doña Sara Pérez y algunos otros protagonistas de aquellos primeros momentos de la revolución, del movimiento revolucionario. En la segunda sección del mural se habla de la revolución constitucionalista. En esta parte, por cierto, aparecen 3 de los presidentes de la República de origen coahuilense. De hecho, en el mural aparecen 4, incluyendo a Madero. Ahí se muestra cómo se unieron todos en torno a Carranza para luchar en contra de la usurpación. En la última parte del mural se refleja lo que fue la Marcha de la Lealtad. Ahí están los valientes mexicanos que siguieron a Madero desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional para defender a las instituciones el 9 de febrero de 1913. Ahí, como señalamos, inclusive aparece el padre del entonces candidato a la presidencia. Esta obra, sin lugar a dudas, es un gran homenaje a la Revolución Mexicana, una verdadera joya artística con la que contamos los sanpetrinos. En el espléndido mural de González Orozco aparecen 60 personajes que participaron en las diversas etapas de la Revolución Mexicana. Se menciona inclusive el nombre de 4 damas. En este mural destacan la presencia de algunos revolucionarios coahuilenses. Hay revolucionarios de toda la República Mexicana representados ahí y las grandes figuras, pero también destaca la presencia de personas muy cercanas a don Francisco y Madero, como fueron sus hermanos, Gustavo y Raúl. Gustavo, que fuera compañero de Madero en la aventura política, en lucha por la democracia, quien fuera diputado en la legislatura que estuvo en la presidencia de Madero, su leal y fiel compañero y consejero, quien fuera brutalmente asesinado por Victoriano Huerta, quien mandó a una bola de borrachos, soldados borrachos y drogados, para que martirizaran y sacrificaran a Gustavo. También ahí aparece el futuro general Raúl Madero González, quien viviera, por cierto, mucho tiempo en San Pedro, que participara en la toma de San Pedro de las colonias y fuera posteriormente gobernador constitucional de nuestro estado. Don Raúl ha sido uno de los revolucionarios más apreciados y más queridos en nuestro municipio y en nuestro estado. Ahí está su figura montando su brioso corcel, el general Raúl Madero González. No se sabe con precisión quién decidió los personajes que iban a aparecer en el mural de González Orozco. Se presupone que obviamente contó con un
grupo de expertos. Y en la parte central del mural, como mencionábamos, aparecen 3 de los 5 personajes que han sido presidentes de la República Mexicana por alguna de las diversas facciones. Aparte de Carranza, aparece don Eulalio Gutiérrez, que fuera presidente de la República nombrado por la Soberana Convención de Aguascalientes en 1915. Él va a ocupar el cargo de presidente por la convención durante un corto tiempo. Las presiones y las pugnas internas entre el grupo ganador van a hacer que renuncie y luego va a ocupar la presidencia de la República Roque Garza González, otro valiente revolucionario coahuilense que va a encabezar la Convención de Aguascalientes. Va a ser presidente de la República por ese concepto, por esa reunión de revolucionarios, ¿verdad? Roque Garza González también va a ser testigo y narrador de muchos hechos importantes de la revolución. Expliquemos un poco. Después de la muerte de Madero, del cobarde asesinato de Madero, todos los revolucionarios se unen para luchar contra Victoriano Huerta, bajo el Plan de Guadalupe. En el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza proponía que una vez que triunfara la revolución se convocara elecciones y por lo pronto en el plan se nombraba a Venustiano Carranza como jefe máximo de la revolución. Una vez que vencieron a Huerta, se dividieron los revolucionarios. Villa y Zapata convocan a la Convención de Aguascalientes y ahí nombran 2 presidentes, a Eulalio Gutiérrez, a Roque y a otro personaje más, Cházaro Lara. Y se va a dar un enfrentamiento en 1915. Se va a dividir el país en una sangrienta guerra civil que al final de cuentas va a ser ganada por la fracción carrancista. El carrancismo proponía convocar elecciones después del triunfo de la revolución. Los convencionistas señalaron que ya era momento de que se hiciera el cambio y se rebelaron contra. En el histórico mural aparecen otros revolucionarios coahuilenses como Eugenio Aguirre Benavides. Eugenio Aguirre Benavides, pariente lejano de don Francisco y Madero, va a morir asesinado, va a morir fusilado en los enfrentamientos posteriores a la Revolución Constitucionalista. Va a tener un trágico fin. Él va a participar con la División del Norte en la toma de San Pedro y grandes batallas libraron a aquellos luchadores por la democracia y por el orden constitucional. Luego, como señalamos, se van a dividir y al final de cuentas van a ser asesinados. Otro que tuvo un trágico fin fue el general coahuilense Lucio Blanco, quien fue el primero en realizar un reparto agrario después de la Revolución Mexicana en el estado de Tamaulipas. Ese hecho enojó mucho a don Venustiano Carranza, que tenía pensado otro proyecto para llevar a cabo la reforma agraria. Al final de cuentas, Lucio Blanco va a permanecer fiel al carrancismo, pero va a morir trágicamente asesinado posteriormente. Otro que tuvo un trágico fin fue Gabriel Calzada Espinosa, quien viviera en San Pedro de las Colonias. Inclusive aquí fue colaborador y era el director del periódico El Demócrata, que editaba en San Pedro don Francisco y Madero. Vivió en San Pedro, inclusive tuvo una hija que nació aquí en San Pedro. Gabriel Calzada Espinosa va a ser asesinado junto con el general Toribio de los Santos cerca de la estación Talía por una gavilla. En el mural también aparecen otros 2 laguneros, 2 coahuilenses originarios de la comarca lagunera. Uno de ellos es Alfredo Breceda. Alfredo Breceda fue secretario particular de Carranza, es el que redacta el original del Plan de Guadalupe. Él lo escribe, sigue el dictado de don Venustiano Carranza, va a estar a su lado durante mucho tiempo, durante muchos momentos. Va a ser gobernador interino del estado de Coahuila, del estado de México y va a ocupar cargos importantes en la revolución. El otro sanpetrino, el otro lagunero, como le señalamos, es Elías de los Ríos, el taquígrafo de don Francisco y Madero, el único sanpetrino que aparece en el mural. No sabemos quién tomó esa decisión, pero faltaron muchos otros sanpetrinos. En el mural, como hemos mencionado, también aparecen varias figuras femeninas, aunque se destacan los nombres de algunas de ellas. La mujer, a pesar de que no tenía derecho al voto en aquel tiempo, también participó en la revolución, como la maestra Eulalia Guzmán. Esta destacada profesora llegó a ser una gran antropóloga. A ella se le adjudica el descubrimiento de los restos de Cuauhtémoc. Fue una distinguida dama
también ahí participó en este movimiento revolucionario y aparece también en el mural Carmen Cerdán, la hermana de Aquiles Cerdán, una de las primeras víctimas, uno de los primeros caídos en la Revolución Mexicana. También aparece la joven maestra María Arias, quien murió muy joven, por cierto, fiel maderista desde los primeros días. Llama la atención que a pesar de que la mujer no tenía derecho al voto en aquellos tiempos, mujeres como María Arias, Eulalia Guzmán, Carmen Cerdán se unieron a la lucha en pos de la revolución, en pos de la democracia mexicana. Sus presencias destacan en este gran mural que habla sobre la historia de la revolución, y en el mural claro que aparece Sara Pérez Romero, Sarita Pérez de Madero. La inolvidable Sarita, la siempre fiel compañera de don Francisco, su compañera de vida y su compañera de lucha por la democracia. Sara Pérez, a pesar de quedar viuda muy joven, murió a avanzada edad, duró muchos años y sobrevivió. Ella, cuando mataron a Madero, pidió que le entregaran su cadáver y dijo textualmente que quería traerlo a San Pedro, para enterrarlo en San Pedro de las Colonias, el pueblo de Madero, donde la gente lo respetaba y lo quería, y donde no había traidores. La inolvidable Sarita. La existencia de este mural en el lugar donde vivió don Francisco y Madero es altamente significativa para los sanpetrinos. En su momento fue un reconocimiento por parte del entonces presidente de la República para la historia de San Pedro. El mural, como señalamos, fue inaugurado en un acto de campaña, en la campaña de José López Portillo, un presidente que pasaría a la historia muy cuestionado posteriormente. Pero independientemente de eso, la obra del maestro González Orozco trasciende los tiempos, trasciende la política. Es necesario también recordar que el gobernador en aquel tiempo era Flores Tapia, un gobernador que después va a tener un enfrentamiento político con López Portillo, y que el presidente municipal era un campesino, un hijo de campesinos aquecillados, un hijo que se superó gracias a la Revolución Mexicana. La obra de González Orozco se agiganta cada día, nuestro orgullo.